En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces con el Padre que me decía, ve a la cárcel, que le dispararé. Entonces estaba en el pozo hablando con el Padre. Para las personas que me llaman de loco, entonces una sola pregunta quiero hacerles para dejarme de este camino. ¿Por qué se cumple todo lo que digo, todo lo que el Padre dice? Mm, Estaba viendo eh, todo lo que él dice. Cuando le pregunté, ve a la cárcel, que le dispararé. Ahora he visto las noticias, como decía Bellocona, ¿por qué no han atajado esa bomba? Y eh, el Padre me respondió que ya le ha disparado, ya ha cumplido su palabra conmigo, como ya me ha dado el tesoro más preciado de esta tierra. El Padre nada hace sin haber avisado, porque he visto cuando Putin fue a visitar a China, cuando los niños le gritaban, el Señor dijo una palabra, invendible, Betty Boucher, es invendible. Ahí entendí por qué el cielo lo ha elegido. Los chinos querían comprarle, pero el Padre sabe y ha cumplido su palabra. Entonces, Dios nada hace antes de avisar. Pero vamos a comenzar con el mensaje de la Virgen del 25 de mayo. Dice, queridos hijos, este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración y de ayuno. Hijitos, en el amor regresen a Dios que es su paz. Estoy con ustedes, hijitos, y los amo con mi ternura maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 2026. Entonces, como decía, el Padre eh, ya ha cumplido su palabra conmigo. Ve a la cárcel. Y ahora, si quieren volver a agarrarme, estoy dispuesto para recibir más bombas. Además que, y bueno, y ya son muy buenos estos rusos, ¿no? Teniendo tantas bombas. Uno de los más pequeños ha utilizado y no pudieron atajar. Estaba viendo cuando le dispararon a aquel joven en Estados Unidos. Estaba viendo cómo festejaban y hacían lo mismo que los celestianos. Zelensky había matado a este joven. Y ahí sale el hijo de Trump. Eh, Le pregunta a Zelensky por qué intentó matar a su padre. Imagínense, Trump le ofrece dinero, libertad, su vida, a su esposa, a sus hijos. Porque yo me recuerdo que el vicepresidente de Rusia había dicho, con dos bombas solucionamos Estados Unidos. Uno a orillas del mar y otro tal parte y Estados Unidos quedará borrado totalmente. Pero gracias a Trump, hoy Estados Unidos sigue viviendo. Si Biden hubiera seguido en el mandato, ya se hubiera cumplido todas las profecías. Entonces, como el Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, cumple su palabra conmigo. Porque ustedes van a ver, eh, utiliza todas mis palabras, prevoz. Ha escrito un libro, Humanitatis,
mientras secuestra, roba, mata y va a volver a hacer. Estén atentos. Destruye. Pero vos predicar no sean de vida, predica con tu vida. Las palabras de nada sirven. En tiempo de, como decía, después de rechazar la paz y asesinar al mundo entero, escribe un libro Humanitatis. O sea que no concuerda. En tiempos de Bergoglio, cuando los más grandes santos y los justos hicieron un estudio a Bergoglio. Amén. El Padre quiere hablar, escuchen bien y luego digan, todos los justos que aún sobrevivieron y los santos hicieron y encontraron más de 500 herejías en un pequeño libro. Ni Martín Lutero era, ni el diablo quiso decir esas palabras porque tenía miedo a Dios. Y Bergoglio se atrevió a hacer, a cerrar toda la iglesia, vacuna obligatoria. Porque esto que está haciendo, pruebo utilizando mis palabras, y lo que en verdad está haciendo es hacerle famoso al Internet. Pero ustedes se van a acordar cuando Prevost llegó recién, no quería ni tocar la bandera de los homosexuales, los putos. Y yo había dicho, Bergoglio pagó más de 70 millones de euros para que Prevost esté ahí, para que ustedes estén conscientes. Porque todo lo que dice en el libro es puro Bergoglio. Ni una palabra es de él, de la mafia. Pagó más de 70 millones para que él esté ahí. Y escuchen ustedes, también dicen los estudiosos que el que escribió fue Tucho, el que decía, y sus propios seminaristas lo denunciaron porque decía en el seminario a los seminaristas, estaba con el Papa en su cama, hacíamos esto que aquello. Miren el ejemplo. Y como no pudieron atajar el milagro, lo que está pasando aquí, porque todo el mundo lo tenía como loco a ellos, porque aquí se ve, se escucha y se vive. Entonces, vamos despacio, utiliza mi palabra, como decía Prevost. ¿Por qué mejor no haces una estatua de Bergoglio y ponlo ahí y lo adoras? Más de 55 veces invocó a Bergoglio durante todo su libro para que ustedes sepan de dónde viene la mano. Ni Calvino, ni Nestorino, ni... Y escuchen lo que dice. Que la justicia es inmoral. Voy despacio. No hagan caso a los etnistas. Gobierno, si alguien nos atropella, atiéndame bien aquí. Está haciendo famoso al agua contaminada. Pero ya sabemos cuando decía no tocaba ni la bandera y como lo más culto me van a ver los verdaderos. Y yo había dicho, este no es puto, este es putazo. Por su caminar, quería engañarme a mí. Pero a la Virgen, ¿quién le va a engañar? Esta semana maté más de 7 serpientes. Y todo era transportado. La Virgen me decía, mantente parado para que no vengan los del COVID. Y van a ver el video de cómo transportan, cómo vienen el COVID, cómo trabajan. Luego, ¿qué pasó?
le dispararon con un guante, se cayó la máscara, invocó a todo lo más grande puto. Y ahí lo que ni sus padres, ni lo que ni Bergoglio, ni sus abuelos se atrevía a hacer, bendijo a los homosexuales dentro de la casa de Dios y en público. Ahora van a ver ustedes, no, ahora hay que desarmar, mis palabras. Famoso, lo hace famoso. Pero dentro de unos días, vacuna obligatoria, COVID obligatorio, y el que no se vacuna está loco. Según la doctora Gindole y los doctores más grandes del mundo, que la vacuna es la IA, ahí está el microchip. Ahí ya entra el Padre. Apocalipsis 13, el que se deja marcar en el brazo derecho o en la frente, dice claramente beberá de la copa de la ira de Dios. Estoy hablando primero a los cristianos, a los buenos, los que me están viendo. La tiranía, si te obligan. Yo, por ejemplo, utilizo el teléfono porque con esto, sin profanación, se desarma. La policía, teléfono, al único que le tiene miedo a los comunistas es al teléfono. Pero cuando vas a vacunarte obligatoriamente o te van a imponer algo consciente, libre y voluntariamente, ahí está Mateo 24:15, Apocalipsis 13:14, Génesis 3:15, Daniel 9:10, 11. No perezcas por falta de conocimiento. Sabiduría. Y ahora, como decía, ya que van a entrar en el mundial, cuando el mundo los odia, acuérdense que a mí me odió primero, dice Jesús. Y cuando el mundo los ama, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No hagan caso si gritan, ¿no? Ya están todos los que van a salir a dar mensajes subliminales. Pero vamos a dejar que Cristo mismo hable. Dice, sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en Él. Jesús le dijo, a mí todavía no me ha llegado el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras. Ustedes vayan a la fiesta. Yo no voy porque aún no ha llegado el momento. ¿Cuál es el motivo? La razón que el mundo me odia, dice Cristo. Porque yo les hago ver sus malas obras. ¿Y por qué a ustedes nadie les odia? Porque ustedes no hacen ver, no denuncian, no dicen la verdad. Pero vamos por este camino. Yo me recuerdo que la última vez que jugamos la final, el Señor sabrá por qué estoy hablando sobre esto. A mí me valió, porque quiero que hagan una cosa. Ahí van a ver ustedes a los jugadores. Una sola pregunta quiero que le hagan. Y miren cuánto odio va a haber. ¿Por cuánto dejaría a su esposa para venir a ser desangrado, ir a la cárcel, ser torturado, tenido por nada, expulsado y que le cierre nuevamente el camino, que ni ellos saben lo que quieren? Y ahora ya el padre le ha disparado. ¿Y cómo yo voy a dudar
Si yo mismo estoy viendo. ¿Te acuerdas la promesa? Ahí está. Ya les he disparado, me decía el padre. Iba caminando y estaba vacío el lugar. Y me dijo la Virgen, llenaré este lugar. Cuando volví 17 a colectivo no se podía ni pasar. ¿Cómo yo voy a dudar un solo segundo de la voz, de la palabra de la Virgen, si yo mismo estoy viendo, viviendo, palpando, comiendo? Pero vamos despacio y por este camino. Voy a hablar por amor a los buenos, si me ve alguna gente del bien. Todo el mundo me están viendo. Según la Biblia, lo más sencillo, según el Padre, ¿qué significa ser verdadero loco? Y yo voy a dejar que el Padre mismo te hable. Ni una sola palabra mía. Y el Padre dice por boca de Moisés, son un pueblo sin sentido. Si hubieran tenido sabiduría, lo hubieran comprendido y corregido. Deuteronomio 32. Quiere decir, según el Padre, que la locura es por falta de sabiduría. Que sus palabras no tengan sentido. Porque aquí ahora ese es el combate espiritual, la lucha. Alguno dice, está loco por el simple hecho o la razón que me ven portando a la Virgen o la cruz. Para ellos no tienen sentido y me tratan de loco. Pero para los sabios, para los cristianos, para la gente buena, no solamente portar a la Virgen, la fe tiene sentido. Como el propio Pablo se defendía cuando el rey lo llamó de loco, el rey Agripa. Pablo le dijo, rey, mis palabras están llenos de verdades y de cordura. Para mí no solamente, atiéndanme bien aquí, porque no solamente en la ciencia humana, sino que también en la ciencia divina Dios va a ir revelando aquí las cosas. Voy a terminar primero. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Aquí nosotros gozamos, disfrutamos y en donde estemos. Sabiduría no es saber hablar en todas las lenguas o escribir o leer. Sabiduría, según el Padre, es el santo temor a Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que teme, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Apártense de mí, porque no los conozco, no han hecho la voluntad de Dios. Entonces, el mayor sabio del mundo es aquel que teme a Dios, que escucha a Dios, que hace su voluntad. Ese es el verdadero, como decía, invendible Betty. El propio Cristo ha dicho. Los chinos querían comprarle a Putin. Y ahí entendí por qué el cielo lo ha elegido y ha utilizado uno de los más pequeños. Ya lo bueno que es teniendo mayores. ¿Y por qué no ha utilizado lo más grande? Si lo más pequeño, como decía, bueno, júntense ahí todos. Y voy a disparar nuevamente a ver si pueden atajar. Y la OTAN detrás empujando que vamos a entrar. Trump, antes de que fuera presidente, tiene poder sobre la OTAN. Nadie tiene la bomba que ellos te coteen. Puede que tú no estés bien, verdaderamente un loco que le interesa el dinero, el espíritu de odio, que odia la justicia. Igualito que Prevost. Escuchen, Bergogliano dice que la justicia
justicia es inmoral. La palabra in significa no. Moratis significa costumbre. ¿En qué cabeza, en qué corazón basta abrir la televisión y ver la noticia para ver, le cortó la cabeza boca abajo, bajo tierra? Hay de los que llaman bien al mal y al mal bien. Hay de los que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por las tinieblas. Si el propio Cristo dice, si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿ustedes con qué poder expulsan? Primer día después de salir de la cárcel, estaba todavía rengueando ahí sacanga upaiti de tanto ligar, y viene uno y Judas me grita. Bueno, y si yo soy Judas, entonces ¿tú qué eres? ¿Ustedes quién son? Hijo de Judas, porque gracias a Judas están viviendo. El que le está dando la vida, el respirar, el que le está dando la libertad. Los buenos saben esto. Por eso están todos locos, ¿no? Porque no quieren morir. Como decía, que aprendan a nadar. Pero vamos despacio nosotros. Dios es, la justicia es inmoral. Más o menos para que tú pienses y te ordenes. ¿Con quién estás hablando? Luego el mundo lleno de confusión. La gente confundida no sabe qué decir, qué hacer. El odio, la falta de empleo, un desastre. Se asemeja a Juan 23. No me haré profeta de desgracia. Pero aquí nosotros tenemos luz, tenemos verdadera sabiduría. ¿Dónde quedan las bienaventuranzas? Bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántas bienaventuranzas que David habla sobre la justicia? Y si el propio Juan, el discípulo amado, lo llama Dios es amor, y la parte del amor está la justicia. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas. Entonces, si a Dios llaman inmoral, igualito que Bergoglio decía, los mandamientos de Dios no son absolutos. Niega la omnipotencia de Dios, que Dios no es omnipotente, que Dios no es aquel que todo lo puede, el todopoderoso y el eterno Dios. Como decía la Virgen, mis palabras no son nuevas ni antiguas, son eternas, son presentes y eternas. Ahora vamos a hablar, ya que están utilizando mucho la verdad. Antes de venir, yo decía esto ya en tiempo de Bergoglio, que existe tres clases de verdades. La verdad como carnada, la verdad manipulada, la media verdad, y la verdad completa. Utilizan la verdad para engañar a los tontos, pero ¿cuál es la verdad plena? Como decía, Dios hará resplandecer como el sol de mediodía tu inocencia. Ahora no solamente estoy teniendo problemas en el mundo con los hombres, cómo se revelan.
como decía la Virgen, mantente parado. Ya en tiempo en Wuhan, cuando soltaron el COVID, una periodista denunció, son esto lo que creo que en un frasco de perfume trajeron, enseguida fue a la cárcel. Lo que me han hecho aquí. Entonces, también estoy teniendo problema en el mundo de los animales. Como decía ayer, estaba leyendo la Sagrada Escritura y las aves, los pajaritos me gritaban porque es lo que le está pasando, lo que le está haciendo Prevost. Míranos. Ustedes van a decir, ja, 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 está loco, manicomio. Pero sea en Dupont y te dice, así como tú me hablas, yo lo escucho. Me pedía auxilio los pajaritos. Y como escuché también, me di la vuelta, miré que se estaba atormentando con una serpiente, ahí van a ver, vete Previs. El verdadero pirata. Como decía este Sheinan Bununga, ¿por qué ya no le envían a vivir con Bai de allá en el horno? Como este Lula, como lorito repite lo que los chinos le preparan en el teatro. Ahí al lado está Mundial Pirata, dice. Y ella misma está haciendo el mundial, es en su país. Miren cómo los demonios, según aquí, se mueve el Papa, los presidentes, todo aquí en Medjugorje. Pero para creer en Medjugorje, lo que está pasando y lo que se puede, como decía, no se puede negar, dicen ellos, que algo está pasando extraordinario en Medjugorje. No se puede negar, pero sí se puede manipular, sí se puede perseguir, sí se puede saber quiénes son los que están luchando como los bueyes, tirando para matar, robar, destruir. Si se puede construir en cada esquina, si se puede matar a todos. En vez de ayudar a hacer el bien, porque son los primeros que se enriquecen. Pero como decía el Padre, no te quejes, porque hay personas que están más heridos que tú. Y ahí vi a las videntes, pero voy a mantener silencio. Perdieron a su abuelo, a sus padres, hermanos. Hay gente que están más heridos. Me quedé totalmente callado. Yo humildemente les digo, y por mi boca escuchen, que son inocentes, que no tienen nada que ver en lo que me han hecho, solamente que están muy bien arropados. Y como decía, una semana antes la Virgen ya me había dicho lo que me iba a pasar, lo que me iban a hacer y lo que me están haciendo y lo que me harán. Prueba suficiente tienen los que me pidieron. Entonces, ¿cómo tú puedes demostrar que no estás loco? Si el Evangelio no tiene razón, si la palabra de Dios no es tu raíz, no es tu fruto, tu fundamento, si ni lo que ves no crees, ni lo que sientes, y millones de personas vienen, donde ni el viento opina, y la gente abusa, vienen desnudos. Este lugar estaba en la casa del Padre y me dijo, no veas eso aquí, no entrarán mentirosos, Dios lo llama mentiroso, está enviando personas y luego van a dar un mal testimonio en contra del Padre, a mentir, ya que se están moviendo los demonios de la burla. Ya en el 2020 tuve una visión y decía una persona, culano decía, es pensar, culano, piensa bien lo que vas a hacer, porque después te matan y primero me van a culpar a mí. Como decía aquí el Padre, tú solo ve a jugar, yo los mataré.
Yo aquí, jajajaja, todos se ríen, cada uno. Fui caminando y los motoqueiros ya que andan muy fuerte y me decía la Virgen que ellos son los que vienen a venir a orinar todo aquí al Padre. He visto que en grupo llevaban un cajón y me acordé de las palabras del Padre. Hoy cosa anda muy fuerte y ni la patrulla pueden ver. Y si no tienen poder ni con los policías, ¿cómo van a tener poder? Ni matando a todos los profetas, ni a los santos, ni a los mártires. Te cierran todo el camino a ellos, pero ahora decía, en punta ellos agarran todo. Vienen a buscar, sabemos que trabajan con el gobierno. Sabemos, de nista, espíritu de miedo. Pero ayer decía, todo el mundo está en silencio y después de esto van a desaparecer todos los demonios y se va a llenar de gente buena y el sol va a bailar y tú vas a ver y no vas a creer nuevamente. Los que no nacieron para nacer. Entonces, para buen entendedor, pocas palabras, pero vamos a favor de los inocentes, de los mártires. Escuchen cómo ellos utilizan nuestra palabra. Hay que desarmar. A lo menos a mí ya me quitaron todo el cabello. Pero yo no soy Sansón. Mi poder, mi arma, como dice Salomón. No existe hombre más sabio en el mundo que el piadoso. No existe nuestro poder, nuestra fuerza es la oración. Y como decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y miren cómo no pueden sacarnos la palabra de Dios, porque voy a darte, por ejemplo, porque tú debes conocer los salmos, mínimo 3 salmos, salmos mesiánicos, Salmo 18, Salmo 2, Salmo 91, que cada vez que según se mueve lo anticristo, tú puedes decir. Salmo de lamentación, Salmo de aclamación, Salmo 5, Salmo 50, o cuando quieres alabar, Salmo 150. Y ahora también tenemos los mensajes de la Virgen que quieren desarmar. La Virgen dice, ayunen. Y este fin de semana, si Dios quiere y la Virgen, como dice Santiago, digan si Dios quiere y la Virgen. Vamos a entrar en ayuno y en oración. Las propias palabras de la Virgen dice, el ayuno hace que Dios haga todo lo que tiene planeado sobre Medjugorje. Como decía, miren, los 5 frutos, todo eso hemos conseguido gracias al ayuno. La aprobación, ¿quién puede negar? Ya tenían la aprobación de los santos del cielo. El Padre habita aquí, habla aquí, vive aquí. Y estaba haciendo un estudio acá hice. Me escondí en hora de la misa. Aquí hay misa 5 o 10 por día. La gente viene a la misa de la tarde y se plaga, ni respeta la misa, y le toca aquello. Bueno, tu mirada llega hasta ahí. Yo, si yo pudiera, ¿por qué no hacen las 3 de la mañana? Pero atiendan bien una cosa, por amor a los buenos voy a hablar. Me escondo y pam, pum, pim, pim. Desastres. Bueno, ahora voy a salir en hora de la misa de la tarde, víspera. Y dice la Virgen, lo primero, escucha bien, y estudia, investiga, y vive, inhala, y exhala. Y en el caso de que te muerda una víbora, ¿qué pasa ahí? Directo al cielo.
Debes abrir tu visión y tu complejo. En el mundo de los demonios también se puede servir de los animales. Mártir, la causa debes ver. Lo primero, dice la Virgen, que van a hacer es callar la moto. ¿Por qué no quiere que el pueblo escuche la misa, la Santa Misa, la oración? Porque es un exorcismo colectivo. Yo me recuerdo que en el primer año, porque vamos a recordar, en el primer año cuando llegué, dijo el padre, va a bajar San Antonio. Y yo aquí atento, vamos a escuchar. Impresionante cómo golpea la diferencia entre los bergolianos que suicídate y, y, y porquería de mierda. Cuánta vida, cuánto monte, cuánta gente, cuánta mujer, cuántos niños, cuánto juego, cuánto ideas, cuánto yo ya no sé qué hacer de la gente que viene y me suplica. Hasta los animales me piden ayuda. Y yo estoy atado de pie a cabeza sin, miren ustedes, sin documentos, sin armas, sin nada. Y como decía, la última vez que había jugado la final, más de 10.000 personas. Era la adoración del pueblo. Ganaba más de 2 millones. Tenía un Subaru, novias. Pregúntale ahí a tu famoso, ¿por cuánto vas a dejar a todas tus novias? Y vas a ir a vivir allá en el fondo del monte a pelearte con la serpiente, a dormir en el piso, a comer eh, veneno, que te persigan ahí. Al ser el video de las cabras y nunca más vinieron. Ahí confirmaron la veracidad. Escuché que su esposo ya quiere matarme. Y como si yo alzo el video, apenas 6 personas han visto mi video. Y como ellos son los primeros que ven. La lucha es espiritual, hermanas y hermanos. Así lo llamaba Jesucristo. Ellos son los primeros, ahora se van a vestir como yo me he visto y van a decir todas, Jinping, ¿por qué no vienes ya tú aquí a predicar aquí todas las palabras que yo digo y lo que yo hago? Y él, ellos mismos, como decía, si tú creyeras como los demonios creen, si tú gastaras todo lo que los demonios gastan para perseguir a Medjugorje. Por eso yo digo, ¿cómo es posible que sigan vivas esta evidencia? Su inocencia, su amor, su cuidado, como ella misma decía, la superpotencia, como imposible, inhumano, inacreditable, pero para cuidarle vamos a callar. Solamente esto voy a decir, que ella siga viva y que sus palabras, que no son de ella, muevan tanto corazones en el mundo entero. Si a lo menos les creyeran por su persecución, esto que millones luego después van a cobrar venta de órganos para venir a gritar aquí, se van y se esconde debajo de su tapete. Ahora luego dicen, me acusan a mí que yo soy el que los entrega, pero eso es muy fácil de saber. Como me decía el Señor, si hubieras visto cómo están vendiendo el audio que has enviado. Yo envié un audio a una persona ahí. Veo la noticia, enseguida dicen lo que he dicho. Si a lo menos ustedes creyeran en la palabra de Dios y los frutos. Enseguida dicen, te gritan, te cierran el camino. A mí siempre me agarran ahí en la puerta, te transmiten el odio y luego tú vienes aquí. Y por eso digo a lo bueno, ¿por qué no pueden proteger ahí a la Virgen? Me recuerdo cuando me agarraron, estaba en el piso
y la Virgencita en el piso. Y yo pensaba que el pueblo, la gente se iba a levantar, iba a hacer zarambía, proteger a la Virgen, a su sol, a su alimento. Pero nadie se movió. Antes me duele mucho verdaderamente. Una persona que era del gobierno quería aplaudir a los policías y otro enseguida cállate le hizo callar. Lo único que me consuela es que ahí es por permiso del Padre. Pero yo esperaba un trincamiento ahí. Yo pensaba que iban a llegar en ese amor a la Virgen. Ni las cárceles, ni en otro país estos policías a la Virgen y la gente lo va a apalear. Ahí mismo lo van a matar a todos, hasta su comisaría van a incendiar. Porque el amor de Dios está por encima. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y bueno, agárrenme nuevamente y luego reciban, como decía el Padre, le dispararé. Y por más que vean, no van a creer. Y por más que reciban, ustedes van a buscar algo mayor y sigan por ese camino. A lo menos el Padre nada hace sin avisar. Y la gente tiene miedo, pero ¿por qué y de qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo ya ha vencido al odio. Es cuestión de que Él quiera, de que nosotros hagamos y movamos su querer. Y la gente espera algo extraordinario que yo diga y haga aquí cuando pierde la moral, el valor. Por ejemplo, decía la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Antes de que nosotros o los laicos cayera en mano de nosotros la palabra de Dios, en el siglo XV recién, cuando Gutenberg, un católico, descubre la imprenta. Por eso decía, miren cómo han descubierto y potencializado el satélite, gracias a eso saben en dónde están y están trabajando la Agenda 2030 para ponerte un chip. Gracias a eso. Cómo el hombre descubre el agua, qué va a pasar cuando descubre el fuego, cuando descubre el aire. Pero Dios te ha dado la libertad. No sea, después de asesinar a todo Medjugorje y a todo el mundo, como decía, esto solamente lo digo yo, que Zelensky ha logrado matar al mundo entero. El padre me decía, Zelensky está a punto de matar al mundo entero. Con mandar a apresarme, pues PayPal tengo la orden. Escuché que Biden dio la orden, todos son los del horno. Prevost, un grupito de mafia. Zelensky ha logrado matar al mundo entero, ha empujado a la última guerra. Última aparición, última guerra, último papa. Las profecías, en tiempo de Bergoglio se hizo un estudio a las profecías y no se encontró ni uno que el papa de Fátima iba a vivir en silla de ruedas. No hay ninguna profecía. Entonces dijeron, Bergoglio no es el papa de Fátima porque vive en silla de ruedas. Ahora si nosotros hiciéramos un estudio a Prevost, no hay ninguna profecía que el papa de Fátima sea puto. Vaya a bendecir al diablo y al pecado y a Gendry. O sea que no es nada que ver. Más de 70 millones de euros. Ni aunque hiciera todas las misas, todos los domingos, todos los días, en una curia ahí, en los Guachos, entre ahí en la Argentina,
¿De dónde has sacado tanto millón? Ahora entiendo, en mi país hay un puto que vive en silla de ruedas. Decía, nosotros los cardenales. Había sido, ofreció 5 millones de dólares al Vaticano. Y con razón que lo rechazaron a patada. 70 millones pagaban para ser cardenal. Supongamos que yo ahora mismo quiero ser papa. Y como Jackson en aquel tiempo, porque ustedes van a ver lo difícil, la situación que estamos viviendo. Supongamos que Jinping es como Nabucodonosor. El mundo abarcado ya rapaitecia. Tú no puedes entrar ni salir con Jesús en la boca haciendo la señal, invocando al Padre. Tú debes caminar para que no te maten y te abren camino. O ya rapaitecia, Nabucodonosor. Y dentro de la iglesia, que es el colmo, estaba Jackson. O sea que afuera, como dice la Virgen, reinará la corrupción y dentro de la iglesia la apostasía. Y adentro está Prevost. O sea que ¿en dónde vamos a escondernos? La única solución, lo que decía Cristo. Huyan en los montes, Mateo 24:15. Huyan en los montes. La única solución, porque tú en el mundo, cualquier cosa, ellos invocan, ya sabemos a quién. Nabucodonosor. Y tú vas a esconderte dentro, ahí está Jackson. Jackson pagó 1000 monedas de oro y 500 de plata para ser el pontífice de Israel en aquel entonces. Y si Bergoglio pagó más de 70 millones de euros para ser el capo, el jefe de la mafia de San Galo y para que le dieran el cardenalicio, hicieran un golpe de papado y hoy en día Prevost está disfrutando. Por eso le decía, ¿por qué no haces una estatua? Por esta razón me odian, dice Jesucristo, porque yo les hago ver. Y cualquiera que tenga sabiduría, que tenga conocimiento, que tenga inteligencia, cualquier niño, como decía, es muy fácil de saber quién es el que le está entregando a toda la policía. Si hasta los demonios tienen evidencia quién fue el que llamó a la policía, como decía Jesús, ya han pasado de su parte. Ese audio ha quedado. Y es muy fácil, con prueba en la mano. Porque a mí, como en otro país, yo les sacaba de la cárcel. Cuando el demonio los metía, la Virgen decía, dile que va a volver a salir. Ni los más grandes salían y van, en 15 días salió. La Virgen los sacó nuevamente. ¿Por qué? Para que no le culpen a ella lo que le están haciendo aquí. Como decía a una persona, Anilla, apurate, no te apures, ya me tienen rodeado. Cualquier momento voy a volver doble martirio y voy a pagar doble por mi país y por la nación. Y con gusto iré en el nombre del Padre, del Hijo y de Jesucristo, aunque me destrocen la carne, que de nada sirve. Como decía, hablando de la locura, recuerden, voy por este camino, atiéndame, ¿cómo yo puedo saber si una persona está verdaderamente loco? Bueno, es la tercera vez que me he sometido a los doctores, psicólogos, científicos, al manicomio, qué sé yo, y ninguno tuvieron una palabra. Y yo tengo mi RABE, tengo mi examen psicológico a mano ahí. Si no eres doctor, si no tienes un examen firmado, entonces no opines, como decía. Nunca han encontrado, yo creo que, pero eso es muy fácil. Si mis palabras, bueno, busquen lo más sabio del mundo y háganle escuchar mis palabras, a ver si mis palabras no están llenas de verdades y si no tienen cordura o como decía el propio Jesucristo, están equivocados, están igualando una cosa que es diferente. A Jesús lo llamaban de loco, lo llamaban. Entonces, ¿cómo Jesús se defendía? El Padre, ¿cómo se defiende cuando lo llamaron
de loco. Y por boca del profeta Isaías, Ezequiel, Jeremías, pero Moisés ha dicho, es la falta de sentido, que la locura es por falta de sentido, por falta de sabiduría. Mis palabras están llenas de sabiduría, se puede ver la construcción, el sol, la gente, el movimiento, cualquier sabio, cualquier inteligente, como decía, todo el mundo se reía de verlo, todos los que venían, mientras que los vecinos estaban todos muriendo. Aquí la gente lo único que quería hacer es una playa, en un movimiento, y ustedes mismos van a ver. Y la Virgen dice en el mensaje claramente, ni aunque vean la señal en el monte, dice la Virgen, no creerán, ni por más que están comiendo, bebiendo, viviendo. Entonces vamos a terminar con esto para escuchar a la Virgen, que todo va a salir a luz, que el que nada debe, nada teme, y que Jesucristo nos ha enseñado el camino del martirio, que el mundo lo llama fracaso, pero Cristo lo llama cruz, y la cruz, si no morimos, ¿cómo vamos a resucitar? Como me decía el Señor, ¿por qué, Señor, permite esta cosa? Le preguntaba, y me respondió, para que les enseñes. Imagínense, no con palabras. Ahí se van a salvar muchas religiosas, como decía ayer. Miren que sus enemigos son ateos, y los ateos no creen en los sacramentos. Ahora voy a apretar un poco más, a estirar un poco más. Escuchen, sus enemigos son demonios. ¿Y dónde vas a esconderte? Como decía el mayor exorcista del mundo. 38 años he estudiado los mensajes. ¿Crees tú, teniendo antimafia, teniendo todo el poder, siendo sacerdote de los verdaderos santos, Pablo II, dónde vas a esconderte de los demonios? Como, pero con esto vamos a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.